Un amor y Raúl Lavie. Grande, maestro. Gracias, maestro. gracias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en una noche de descanso. Sí, son los lunes y martes que descansamos con la obra, con Vamos los Pibes. Pero uno tiene que también estar listo para seguir adelante, también hablando por radio, contando nuestras cosas. Es fundamental, imprescindible. A ver, ¿qué le gusta más? ¿Actuar? ¿Cantar? ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Qué disfruta? La gente lo tiene... A ver, yo imagino que la gente lo tiene. Raúl Lavie canta. Ahora, en el último tiempo... y la historia también marca que ha caminado mucho las tablas de los escenarios. Bueno, desde el año 65 yo me propuse agregar algo más que me sirviera para mi carrera como cantante. Y por supuesto tuve la posibilidad y la oportunidad de empezar a hacer todos los géneros teatrales desde esa época. Y fueron generosos conmigo y pude hacer las grandes comedias musicales, en fin, hacer cine entre comercial y el otro tipo de cine que es interesante, es el que queda en las memorias siempre de la gente. Claro. Y bueno, y eso fue edificando una permanencia de muchos años, o sea que yo tengo 70 años, digamos, desde que empecé a los 18 acá en Buenos Aires. Había empezado a los 15 en Rosario, pero bueno, fue como una preparación, una previa. Y yo considero que cuando estuve aquí, tuve mi programa en Radio El Mundo, de ahí comenzó realmente, ahí me di cuenta de que esa era mi vida, ¿no? Claro. ¿Y al cantante le sirvió el actor o al actor le sirvió el cantante? No, al cantante le sirvió el actor, por supuesto, porque bueno, yo soy feliz subiendo al escenario, ya sea cantando, ya sea actuando, lo que sea. Y es algo que lo traigo desde muy chico, ¿no? O sea, yo recuerdo que no me perdía películas musicales en Rosario cuando tendría unos 14, 15 años, que comencé con la música. Y soñaba de pronto había un cine que daba 3 películas, como se promocionaba, sí. Y sobre todo comedias musicales de los Estados Unidos, con los grandes artistas de ese momento. Y me fascinaba. Y no me perdía y estaba todo el día metido en el cine viendo las comedias. Y bueno, eso también me ayudó mucho como preparación para seguir adelante, ¿no? Y pensar que podría participar en alguna cosa semejante, ¿no? Y así que fue un poquito todo lo que se juntó todo como para que yo pudiera hacer muchas cosas. ¿Qué tiene Rosario y la música, Raúl? A ver, rápidamente voy a hacer un paneo en mi memoria de 30 segundos. Sí. Fito, Baglietto, Los Rosarinos, Fandermole, Aunicio, ¿no? Grandes músicos, grandes cantantes. Sí, y hay un montón más que digo, un paneo por mi cabeza, y Silvina Garré. ¿Qué tiene Rosario? Y otra gente, Libertad Lamarque, muchísima gente valiosa musicalmente, a través de todas las épocas, ¿no? Bueno, o sea... ¿y Rosario por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué esa identificación de esos grandes cantores, esos grandes músicos? ¿Hay algo especial, digo, o es casualidad? Bueno, no podría explicar eso porque son misterios indescifrables, o sea, no puede... Porque es una cuna de la música, Rosario. La música de Rosario sí es importante. Hay una conjunción tal vez entre... Cuando yo tenía 16 años que trabajaba en algún lugar de espectáculos, me encontraba de pronto con grandes músicos, inclusive yo empecé a amar al chamamé porque había un músico correntino que trabajaba en el lugar donde yo estaba,
que tocaba el acordeón y que realmente era maravilloso escucharlo. O sea, ya estamos hablando de otro lugar del país. Y en cada lugar del país, en cada provincia del país, siempre hubo gente que se ha destacado, muy talentosa. En Salta ni hablar, en Salta es una cuna de músicos y cantantes fabulosos. Y recuerdo que se formó una vez en ese espacio donde yo estoy hablando, se llamaban Los Poetas del Tango. Estaba Antonio Ríos, un bandoneonista exquisito, realmente admirado por muchísimos músicos por su talento. Estaba Antonio Agri, violín, por todos conocido. Murtag, con trabajo, después acá estuvo trabajando también con las grandes orquestas. Y había un pianista, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y cantaba un cantante de una familia de músicos que eran los Verón, hermano de Raúl Verón, de las hermanas Verón, de un pianista también Verón, un guitarrista, y él se llamaba José Verón, que para mí fue un exquisito cantante. Yo aprendí mucho de él, me quedaba a escucharlo y me extasiaba, escucharlo con una voz de ángel prácticamente, con todos los matices, y tenía el vicio del alcohol, y no duró mucho, murió por una cirrosis, pero había que ver lo que él terminaba destruido, por ejemplo, a la noche. Y al día siguiente venía renovado, y daba gusto escucharlo cantar. Y uno piensa, ¿cómo puede ser que un hombre que no se cuida pueda cantar de esa manera? De esa manera. Pero era realmente, yo no he encontrado pocos cantantes con esa calidad vocal. Raúl, ¿y usted estudió? ¿Usted es de la escuela del conservatorio o es de la escuela de la Yeca? No, yo nací prácticamente cantando, o sea, alguien cuando yo tenía 14 años me escuchó hablar y me dice, pibe, qué linda voz tenés, deberías estudiar canto. Y yo no quería, a mí no me interesaba la música. Yo andaba por otros lados, andaba con el dibujo, con la pintura, me encantaba mucho eso. Un Jairo. Y sin embargo, y me destaqué en la música y en el canto y bueno, en la actuación. Hay un algo tal vez que tenemos, creo que todos en general, que se llama destino. Yo creo que tenemos escrito un camino para realizar. Pero tiene que estar acompañado por un ángel, Raúl. Y bueno, ese ángel usted lo tuvo para hacer ese camino. Bueno, sí, tal vez sí. Yo me considero algo predestinado a terminar en el... Porque todo me llevó a eso, el destino me llevó a eso. ¿Por qué? Porque primero, porque conocí a alguien que cantaba y a raíz de este muchacho que le cantaba a Gardel, por ejemplo, y me hablaba de Gardel, y yo no tenía idea de quién era Gardel. Con los 14 años uno estaba en otra dimensión. Y bueno, empecé a escucharlo. Después este muchacho me invita a ir a un conservatorio, mucho mayor que yo, a un conservatorio, porque quería aprender canto, porque le encantaba y quería vivir de eso, y me pidió que lo acompañara. Yo fui, 14 años tenía. Y ahí me escucharon hablar, porque pensaron que yo iba también a dar una prueba de suficiencia. Y le dije, no, yo lo vengo a acompañar a él. Y ahí me escucha el profesor y me dice, sin embargo, tenés muy linda voz, tendrías que estudiar canto. Y yo le dije que no me interesaba. Y él, a través de este amigo, consiguió mi dirección. Y 3 o 4 días después estuvo golpeando la puerta de mi casa y obligó prácticamente a mi madre, a mi abuela, que me mandaran a estudiar canto. Claro. Y ahí comenzó todo. Cuando me sentí... ¿Esto fue en Rosario, Raúl? ¿Esto fue en Rosario?
Cuando me sentí a los 16, 17 años, que ya empecé a trabajar con una orquesta profesional, pasa una cosa que cambió mi vida. ¿Por qué? Porque al director artístico no le gustaba la forma que yo tenía de cantar y le ordenó al director de la orquesta que me separara. Ahí yo tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires por motivos familiares. Yo tenía una novia, mi primer novia, que fue mi primer mujer también, que teníamos 16 años y nos conocimos en Rosario. Ella viajó a Buenos Aires, me pedía que yo la acompañara, le dije que yo no podía porque estaba trabajando en la radio con esta orquesta. Y cuando me quedo libre, digo, bueno, ahora te puedo ir a visitar. Llego a Rosario, a Buenos Aires. Y las circunstancias hacen que me encuentre con gente que me conocía de Rosario, y cuando me preguntaron cómo iba, les conté la verdad. Digo, se terminó mi carrera artística, hasta ahora tengo que laburar. Estoy en penitencia porque no les gusta cómo canto. Y entonces me dice, no puede ser. Entonces me escucharon cantar en el Radio Belgrano. Estaba Pedro Laures con la orquesta en la época aquella que las orquestas actuaban en las radios durante todo el día. Y di una prueba también en Radio Belgrano. Realmente con eso, Pedro Laura me pidió, quería que yo cantara con su orquesta, por ejemplo, pero resulta que eso trascendió y partió y llegó a Radio El Mundo. Usted no modificó nada de lo que en Rosario le dijeron que no les gustaba, ¿no? No. Cuando vino acá hizo la prueba, la hizo igual que como cantaba en Rosario. Mejor la hice. Mejor, porque me fue muy bien. Por eso digo que el destino tiene muchas aristas y la vida misma, ¿no? O sea, todo esto que le estoy contando después de tantos años de trabajo, me lo vaticinó mi abuelo en su lecho de muerte. Cuando estaba a punto de partir, me hizo sentar a su lado en la cama del hospital y me dijo, vos vas a tener una vida activa como artista, vas a recorrer el mundo, la gente te va a amar y todo eso. Y yo no le presté atención porque dije, bueno, es un delirio de una persona que está... De una persona que ya está, a pesar de que era chico cuando escuché eso, pero bueno. Y el vaticinio se cumplió. Recorrí el mundo, la gente me sigue amando, he hecho todo lo que hay que hacer en el espectáculo y como cantante, como actor, etcétera. Y por eso a veces estamos atados a eso. Y inclusive hasta en la vida familiar me pasaron cosas que hicieron que yo siguiera un camino que no había pensado ni tenía ni planificado siquiera. Ahora, más allá de no estar planificado, y claramente hay mucho del destino y del vaticinio, una carrera como cantante a la que se le suma la actuación, el deseo, si no, era ser pintor. ¿Dónde está la raíz del arte en su vida? Yo pienso que son genes heredados, o hay algo por eso que a mí me gustó siempre el arte, me gustó siempre la pintura, me gustó mucho la música. Tuve siempre desde chico relación con la música, con eso, cuando con otros chicos salíamos a cantar por ahí, qué sé yo. Yo creo que está dentro de uno todo eso, o sea, no es como hay otros que son economistas, como hay otros que son empresarios. Yo creo que eso está dentro de los genes de uno, ¿no? Y así fue, yo creo que eso es fundamental para hacer. Fue muy diferente porque vos habías dicho que ibas a esas funciones de 3 películas y que en algún momento imaginabas estar ahí, haciendo eso. Sí. ¿Fue como te lo imaginaste? ¿Superó las expectativas? No, sí, yo amo el cine, por ejemplo. Y yo era un concurrente asiduo a estar toda una tarde en aquella época que se hacía el cine continuado, ver películas durante toda la tarde, de todo tipo de películas, pero sobre todo las musicales que había un día a la semana. Todo eso a mí me transportaba, ¿no? Porque me llenaba
de amor ver el cine, de imágenes, de historias, inclusive desde chico. Yo me acuerdo del Cine Majestic en Rosario, que los domingos daban los dibujos y las series. Y después, cuando yo llegaba a mi casa, por ejemplo, de los episodios que terminaban, duraban media hora y terminaban con el muchachito que estaba a punto de morir y había que esperar una semana para ver si se salvaba. Todo eso después yo lo repartía en mi casa, asumía un rol siempre de muchacho y me disfrazaba e inventaba historias y aprovechando que yo fui criado por mis abuelos, mi abuela ya había quedado viuda, se había ido mi abuelo y tenía la casa a mi disposición, entonces me subía sobre la cama y enfrente al ropero con un espejo grande, me inventaba ropas, siempre con tul, sí, o sábanas, o todo ese tipo de cosas. Y vivía un poco ese mundo irreal, ¿no? Te armabas historias. Sí, claro, pero siempre el muchacho. Ahora, Raúl, 88 años, ¿no? Empezó, hice la cuenta, 70 dijo, y empecé a los 18, 70 y 18 son 88. ¿Le queda algo por hacer? Digo, más allá de seguir disfrutando el escenario, seguir subiéndose a las tablas. Disfrutando la vida en general. Claro, porque hoy está me haciendo, permite de pronto seguir activo. En lo artístico, para llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Le quedó algo pendiente? ¿Tiene algo pendiente que le gustaría cumplir? ¿O ya está? Posiblemente, no, siempre hay cosas como para poder. Yo nunca me quedo quieto, yo siempre soy, por ejemplo, el creador de mis espectáculos musicales, sobre todo respetando y apoyando la música de Astor Piazzolla desde que lo conocí en el 65, y en el 70 me volqué digamos, a cantar y apoyar la música de Astor en contra de la sociedad prácticamente, que rechazaba la música de Astor Piazzolla y lo consideraban un enemigo de la música popular, ¿no? Y del tango. ¿Me cuenta a mí, a los oyentes, por qué no era o era rechazado Astor Piazzolla? Porque quiso cambiar la música popular, como él dice. Acá uno puede pensar, puede amar una cosa, pero no se puede cambiar la música de tango, como no se puede cambiar de equipo, ¿no? Uno puede cambiar de mujer, puede cambiar de amigo, puede cambiar de lo que sea, menos de ser hincha de un club y del tango. Y eso es lo que le causó a Astor todo su peregrinaje de tiempo para que fuera aceptada su música. E inclusive recién ahora, porque todo esto que la música que Astor pudo lograr a través del cine, inclusive ya muerto, que con este espectáculo que se montó en el Teatro Colón, que mucha gente lo descubrió, y no sé si habrá sido por el escenario, porque, bueno, el Colón es un... Pero empezaron, a mí me llenaron de elogios con respecto a lo que escuchaban de Piazzolla, la música. Y la música de Piazzolla tiene muchos años. Él empezó a tratar de imponer esa música en el año 46 y siempre fracasó. Inclusive una vez dijo, yo no voy a tocar más tango ni el bandoneón. Y se dedicó a hacer música clásica. Y se fue a estudiar a Europa con una gran profesora. Y cuando la profesora Nadia Boulanger, por ejemplo, le pidió a él que tocara ese extraño instrumento y que tocara su música, ella le dijo, usted hace muy bien la música
elitista, o sea, la música clásica. Clásica. Pero el verdadero Astor Piazzolla está en ese instrumento y en usted, y en su música. Ese extraño instrumento era el bandoneón, ¿no? El bandoneón, claro. Y bueno, y eso hizo que Astor volviera a tomar su instrumento y volviera a la Argentina a hacer su música. Ahora, yo hoy diría un revolucionario. Totalmente. ¿No? Porque digo, un tipo que fue rechazado por querer cambiar, ayornar, modificar, crecer una música popular que era el tango, la cual él se vio invalidado por la aceptación de la gente, el tipo fue un revolucionario. Sí, por supuesto. Es considerado un revolucionario de la música, por supuesto, e inclusive con su música la gente no consideraba que era tango. Entonces decía, bueno, pónganle música de Buenos Aires. ¿Para qué Pero no le pongan tango. Claro, cuando ganó, o sea, salió segundo, perdón, con Marado para un Loco, él cambió un poco la estructura de la formación de lo que era un tango a lo que él se imaginaba, porque encontró justo a Horacio Ferrer, que también era un delirante total, divino. Como él, ¿no? Y es que es necesario que sea. Que se junten dos locos para hacer historia. Locos, sí. Antes de morir, él pudo ver esa reivindicación, digamos. No, él fue muy feliz. Llegó a- Él triunfó en Europa, era Dios. Eso, en el mundo fue más reconocido que acá, ¿no? Totalmente. Habitualmente y pasa sigue la pasión por él. Yo ahora que yo hice Piazzolla, que armé un espectáculo cuando se cumplió los 100 años de su nacimiento, yo como homenaje y como amigo de la familia en general, armé un espectáculo que se llama Piazzolla Inmortal y lo llevé a toda la provincia de la Argentina y a los lugares aledaños, Chile, Uruguay, Paraguay, y lo llevé a Europa también. Fue un éxito tremendo. Y en los 70, cuando yo realmente me puse la camiseta de Astor Piazzolla, a mí me cita una grabadora, Columbia, que era la más importante de todas, que manejaba un inglés, me hice muy amigo, John Lear, me hice muy amigo de él y nos encontramos en Londres después de muchos años, ya falleció. Me llama. En la época, en esos años, el 70 estoy hablando, había aparecido, ¿cómo se llama? Rubén Juárez. Con su juventud, con su talento, tocando el bandoneón maravillosamente bien, y fue un éxito inmediato. Entonces me llaman a mí para que yo fuera, digamos, la otra pata como para pelear la primacía yo me negué. Dije, ¿por qué me quieren que yo grabe temas que canta Rubén, temas clásicos, eso sí? Y digo, ¿para qué? Digo, yo no le agradecí, digo, no, muchas gracias, y me iba y me dice, no, pero venga. Me dice, ¿qué quiere grabar usted? Yo le dije, yo quiero grabar a Piazzolla. Y Lea, que era un visionario, pero a pesar de todo no estaba convencido, dijo, no, pero Piazzolla no se sabe qué va a pasar, es muy moderno, es muy discutido y qué sé yo. Bueno, entonces le agradezco, claro. Pero me iba otra vez y me dice, no, venga, vamos a llegar a un acuerdo. Digo, ¿cómo no? Yo le dejo que usted grabe Piazzolla. Puede elegir el director, puede elegir los temas que quiera, la cantidad de músicos, no me importa, pero vamos a hacer una realidad. Yo lo dejo grabar, pero si no pasa nada con eso, usted va a hacer lo que yo le pida y va a aceptar que yo le elija el repertorio y como todo ese tipo de cosas. Y digo, sí, cómo no, acepto. Hice funcionó. tres discos, Claro. tiré long play porque fue un éxito total. Claro. Y entonces ahí él me dijo, bueno, tenía razón, y ahí costó mucho, me costó mucho, porque yo, por ejemplo, peleaba mucho por los temas, y cuando yo nombraba un tema de Astor Piazzolla, la gente murmuraba. Claro. Hasta que tomé la decisión de no dar los autores.
Entonces cantaba temas de Piazzolla y lo aplaudían y decían, qué lindo tema. Claro, pero no sabían que era de Piazzolla. No sabían que era de Piazzolla. Digo, bueno, es de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. y él tuve el placer y el honor de trabajar con él, de hacer giras, por supuesto, y tenía muchas cosas como para hacer juntos, inclusive a Maravilla de Buenos Aires. Él quería que yo fuera el intérprete masculino, pero yo en ese momento estaba viviendo en México, y fue esto en el año 68. Cuando llegué en el 69 fue lo de Balada para un Loco, y ahí me aboqué y no paré. No, me quedaba pensando, nos vamos a ir al Mitre Informa primero y después, si Raúl se queda un ratito más, lo vamos a seguir disfrutando, del Club del Clan a Piazzolla, Claro. ¿no? Porque... Peor. A ver, ¿por qué peor? Porque como diría a mi los abuela, 20 años... Peor. A los 20 años me contrata Héctor Varela como cantante. Enemigos acérrimos. ¿Pero quién? ¿Piazzolla y Héctor Varela? Los dos. Varela hablaba pestes de la música de Piazzolla y Piazzolla decía, este es un burro. Sigue tocando lo mismo que con D'Arienzo. Y vos ahí, en el medio. ¿Eh? Y vos en el medio. En el medio de los dos estabas. Yo canté con Varela, pero en realidad disfruté a Piazzolla. Bueno, con Varela tocaba a 10, 20, 100 kilómetros por hora. Y no podía destacarme como vocalista, al contrario, me cansaba de cantar. En cambio, con Astor disfruté la música. Perdón, maestro, lo quise mucho, pero así. Bueno, entonces, Héctor Varela, Club del Clan y Piazzolla. Exactamente. ¿Disfrutó del Club del Clan? ¿Eh? ¿Del Club del Clan disfrutó? El Club del Clan fue un invento mío. Cuando me llamó el dueño del Teatro Nacional, Alejandro Romay, que llegaba de Tucumán a Buenos Aires a poner una Radio Libertad, que se instaló en la Galería Güemes, en una sección que se llamaba, había un teatro acá y enfrente había un espacio muy lindo que se llamaba Abdullah Club, que era un lugar distinto al teatro, y ahí puso su radio. Me llamó a mí para que yo hiciera un programa de radio los sábados de 11 a 12 de la mañana, del mediodía. Y yo acepté. Dije, sí, vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Pero tenía que llenar una hora. ¿Y cómo hacía? Yo ya me habían llamado para integrar la nueva ola. Y entonces se me ocurrió hablar con Ricardo Mejía. Mejía, yo necesito que todos estos chicos que están grabando ahora, que son desconocidos, me los mande a la radio, lo promocionamos y yo hago el programa, ¿no? Porque además no tenía plata para nada, para bancármelo. Tenía que tener mi orquesta. Bueno, yo tenía mi grupo que me acompañaba, que era con el que hacía todos los bailes en aquella época, que era infernal. Yo gané mucho dinero en esa época. Y bueno, y aceptó. Cuando vio de qué se trataba, empezó a apoderarse de eso. O sea, el formato era mío. Digamos, inclusive hasta el nombre. ¿Por qué? Porque yo era admirador del clan Sinatra. Tenía locura por Sinatra y por muchos músicos y cantantes de esa época. Y entonces formamos un grupete en determinado momento, que fue un poco la raíz de este programa, porque integraba a Palito, Johnny, el Lalo France, Jolilán, Violeta Rivas, y fuimos por primera vez a televisión en el Canal 11, y nos pusieron otro grupo al lado, que molestaba mucho lo que nosotros teníamos ya activado, como debíamos movernos, y entonces un día renunciamos a eso, porque yo les dije a los muchachos, nosotros tenemos que formar como un clan, como el clan Sinatra de los Estados Unidos, tenemos que defendernos
ante lo que viene, porque si no nos van a envolver y vamos a desaparecer mucho. Tenemos que defender esto que estamos empezando. Y ahí fue cuando terminamos con Canal 11 y apareció Canal 13. Fuimos con Mejía y un grupito, fuimos a la oficina y estaban enloquecidos porque les gustó mucho la idea, pero no tenían el título. Y nosotros que estábamos reunidos ahí cansados de escuchar que hablaban sobre los problemas técnicos y qué sé yo, dijimos, che, vamos, a ver el Clan, vámonos. Y Volpe, que era el productor encargado de armar todo ese espectáculo, dije, ese es el título. Y con un juego de palabras se creó el Club del Clan. Yo no tuve la sagacidad de pelear mi lugar, porque me habían afanado todo. Y lo dejé hacer. Nunca he visto la cantidad de dinero que acumulaban, porque el Club del Clan pasó a ser... Furor. No, pero hacíamos todo. Cada uno de nosotros tenía 10 shows por fin de semana, 15, tal cual. Después los muchachos del rock lo pudieron hacer, nosotros lo hicimos primero. Teníamos 60 de rating en la televisión. Habíamos inventado los pañuelos con el nombre y la foto de cada uno de nosotros, de todo el merchandising. Fueron inventados por nosotros. Hicimos ¿cómo se llamaban? En revistas hacíamos historias de amor a través de la fotografía. Historietas. No eran historietas, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Como una novela que se para leer. Claro. Sí, era una novela con fotografías, y abajo el diálogo. ¿Estaba en la TV Guía? ¿Dónde estaba? ¿En la TV Guía? ¿En la revista TV Guía? ¿En qué revista? No, eran especiales. Eran solo de eso. Claro, Pensé Sí, que eran... claro. Y sí, La porque era revista. una historia completa. Raúl, Salían todas las semanas. ¿se queda un ratito más? Sí. ¿Cómo no? Sí. Señoras y señores, el placer de tener a Raúl Lavie, Mita Informa Primero.